Los tesoros más espectaculares de Tutankamón. Ahora. Y por primera vez desde que se descubrieron estos 5.398 objetos, se han reunido en un museo valorado en $1.000 millones. Será la primera vez que se expongan desde hace un siglo. ¡Mirad el caballo! ¡Mirad el caballo! Los científicos han utilizado la última tecnología forense y de escaneado para descifrar los misterios que llevan tanto tiempo ocultos y revelar al hombre que hay detrás de la máscara. Vuelven a salir a la luz muchos detalles pequeños. Ahora, algunos de los objetos personales de Tutankamón indican que murió por una enfermedad. Y los misteriosos restos que se enterraron con él revelan los secretos más oscuros de su familia. Tuvo una hija con su hermana. En conjunto, sugieren que Tutankamón y su familia estaban destinados a desaparecer. Lo que dejaron atrás son los magníficos tesoros de un espectacular legado. Los tesoros de Tutankamón. Cuentos desde la tumba. Tutankamón fue el último faraón de su linaje familiar real. Falleció a los 19 años y sin sucesores. En solo unas décadas, la dinastía de Tutankamón se eliminó de la historia. Incluso los antiguos registros egipcios dejaron de mencionar al rey niño. Tutankamón, su padre y su sucesor fueron eliminados de la historia oficial. Pero los expertos se han preguntado cómo el rey más famoso del antiguo Egipto y toda su familia pudieron haber desaparecido sin dejar rastro. Ahora, los análisis forenses más completos de los tesoros de Tutankamón ayudan a revelar el misterio. Los objetos más personales, muchos de los cuales no se habían visto antes, arrojan una nueva e importante luz sobre la corta y accidentada vida de Tutankamón. Zapatos hechos a medida, diferentes a otros del antiguo Egipto, una colección de bastones ocultos durante décadas en el sótano del Museo de El Cairo, y el descubrimiento más inesperado e inquietante en la tumba del faraón. 2 momias humanas diminutas que se enterraron con él. Las pruebas de estos descubrimientos muestran una vida llena de dolor y pérdidas personales trágicas. Un árbol genealógico complejo y perturbador, junto con batallas políticas que sentenciaron al joven faraón a 3000 años de olvido. Todos los objetos de Tutankamón, repartidos en museos de todo Egipto, ahora se van a reunir en el nuevo Gran Museo Egipcio por primera vez desde que Howard Carter abriera la tumba del joven faraón en 1922. Se han descubierto más de 5000 objetos, pero solo se han expuesto unos pocos, hasta hoy. El egiptólogo Chris Knowlton es una de las primeras personas que presenció algunos de los objetos ocultos en las bóvedas del antiguo Museo de El Cairo durante casi un siglo. Muchas de estas cosas se van a ver por primera vez en el Gran Museo Egipcio. Pero antes de exponerlas aquí, hay que analizarlas, evaluar su estado de conservación y, si es necesario trabajar con ellas, dicho trabajo se realizará aquí. Para los científicos se trata de una oportunidad única en la vida para analizar todos los objetos de cerca antes de que el nuevo museo se abra al público. Entre los miles de objetos, hay uno que intrigó a Carter más que cualquier otro descubrimiento. Lo indicó en su diario, que actualmente se encuentra en el Instituto Griffith de Oxford. Esta parte del informe publicado trata sobre los objetos más desgarradores que Carter encontró en la tumba. Dentro del tesoro, descubrió la prueba de que a Tutankamón no se le enterró solo. Entre santuarios bañados en oro y cofres de tesoros, en una caja lisa y sin decorar, yacían 2 sarcófagos en miniatura.
Dentro de esas tumbas había 2 esqueletos momificados y diminutos. Está bastante claro que esto tuvo un gran efecto sobre Carter, y se evidencia con lo que escribió al respecto. Señaló: estos restos, además de dar lástima, dan mucho que pensar. No cabe duda de que fueron descendientes de Tutankamón, aunque no hay nada que nos lo demuestre categóricamente. Para Carter, eran un misterio que ni él ni la tecnología de la época podían resolver. Ahora los egiptólogos están recurriendo a la ciencia forense y a los análisis de ADN para revelar la verdadera historia de las momias infantiles. Entre ellos está Manar El-Kial, una conservadora del nuevo Gran Museo Egipcio. Es la primera vez que ve unas tumbas diminutas con momias enterradas en ellas. Entre otros de los descubrimientos de su tumba, estos son particularmente interesantes porque son muy bonitos y están muy bien conservados. Además, es la primera vez que veo tumbas para momias bebés. Pero los esqueletos de los bebés de estas tumbas no estaban completamente desarrollados. Eran 2 niñas mortinatas y prematuras. ¿Pero quiénes eran? ¿Y por qué se enterraron en la tumba de Tutankamón? La tecnología del ADN del siglo XXI es la encargada de responder a este misterio de 3000 años. A miles de kilómetros del polvo y de la arena de Egipto, en las montañas de Bolzano, Italia, en el Instituto Eurac de Estudios sobre Momias, el antropólogo biológico Albert Zink lleva una década perfeccionando las herramientas científicas para el estudio de restos antiguos. Entre sus investigaciones se encuentra el primer estudio de ADN de 11 momias de la dinastía real de Tutankamón que se encontraron en las tumbas del Valle de los Reyes. Y los 2 bebés mortinatos fueron lo más intrigante. Fue un gran misterio, y realmente nadie sabía si estas niñas eran suyas o si fueron una especie de ofrenda para su vida en el más allá. El Dr. Zink ha recreado un mapa genético de Tutankamón y determinado su relación con estas momias. Pero ha sido una tarea muy complicada. Es un proceso bastante complicado y complejo, porque el ADN, la información genética en un cuerpo humano, se deteriora después de que alguien muera a un ritmo bastante rápido, en función de la temperatura, la humedad, del entorno. Al final, Zink consiguió extraer una cantidad suficiente de ADN de estos fetos mortinatos para compararlos con el ADN de Tutankamón. Los resultados indicaron que estos bebés podían haber sido el futuro de la dinastía de Tutankamón. Los pocos marcadores que teníamos mostraron algunas similitudes respecto a los marcadores del rey Tutankamón, así que es bastante probable que estén emparentadas con él y que sean sus hijas. Los resultados de Zink indican que Tutankamón, el hombre más poderoso de Egipto, pudo haber sido un padre afligido. Pero ahora, para los conservadores del Gran Museo Egipcio, hay otra tragedia que acecha. Los bebés podrían desaparecer pronto y para siempre. Se cree que al haber perdido a sus 2 únicas hijas, se enterró a Tutankamón con sus restos momificados en su tumba para que se reuniera con ellos en el más allá. Después de que Howard Carter los descubriera en 1922, almacenó los fetos en un hospital local, donde permanecieron ocultos en un cajón durante casi 100 años. Pero las condiciones atmosféricas hicieron mella en estos pequeños cuerpos. Ahora las 2 niñas mortinatas se encuentran en un estado de fragilidad extrema. Están muy, pero que muy mal. Su estado es muy malo. Los han podido invadir insectos. Después de estar tanto tiempo escondidas, necesitan ayuda urgente, si no podrían convertirse en polvo.
Es muy importante conservar todo nuestro legado cultural. En el caso de estos fetos, es muy importante hacerlo porque se componen de materiales orgánicos. Estos materiales orgánicos son muy sensibles a los cambios medioambientales y los pueden invadir organismos vivos que pueden comerse estos materiales orgánicos y acabar con ellos por completo. El reto para los conservadores es frenar su descomposición antes de que sea demasiado tarde. Cada día, su estado empeora. El estado es muy malo y me da mucha pena. Para el director del Gran Museo Egipcio, Tarek Taufik, la siguiente fase es vital. Ahora necesitamos ver cómo actuar frente a su descomposición. ¿Cómo podemos mover estos fetos tan frágiles para no perder nada de la materia arqueológica? Se trata de un proceso muy delicado. Tutankamón sufrió la tragedia personal de perder 2 hijas antes de que nacieran. Pero no fue una desgracia solamente para el faraón. En el nuevo Gran Museo Egipcio, a las afueras de El Cairo, la atención se centra en la salud de Tutankamón de hace más de 3000 años. Fijaos en esto. Genial. ¡Qué bonito! Sí. Perfecto. Los egiptólogos Salima Ikran y Andrei Bellmayer se encuentran en almacenes custodiados para examinar algunos de los 130 bastones de Tutankamón que se encontraron en su tumba. Muchos no habían salido a la luz en un siglo. Este es más sofisticado porque tiene un poco más de oro. Estas posesiones del día a día de Tutankamón dan una visión extraña de cómo vivió realmente. Son una especie de ventana pequeña para comprender la vida de este hombre. Salima y Andrei buscan indicios de desgaste para saber si estos bastones se usaron y, en ese caso, cómo. Con la manera de conservación de estos bastones, a veces es difícil saber exactamente cómo se han usado, ya que las marcas de sudor o de los aceites de la gente han tapado el proceso de conservación que usó Carter. A pesar de las pistas perdidas, sigue habiendo indicios de desgaste que podrían indicar que el joven rey los usaba, y mucho. Normalmente en la base se puede ver si se usaron o no. Puede que algunos de estos tacos se sustituyeran durante la vida de Tutankamón. A veces se han desgastado los tacos, pero con toda la variedad que hay, sus extremos quizá nos indiquen la función. Puede que algunos estuvieran diseñados para el palacio, para el templo o para caminar sobre la arena. En cualquier caso, se necesitaría un bastón más robusto, dada la mayor dependencia, aunque el cuerpo estuviera perfectamente capacitado para caminar. Con los signos de desgaste, ¿podrían estos bastones ser la prueba de que Tutankamón fue un rey débil? Hay otros objetos de la tumba que parecen indicar que el rey no tenía toda la movilidad ni la salud que debería tener un adolescente. Un cofre del tesoro de Tutankamón, una de las muestras más elegantes de artesanía antigua, hace pensar que necesitaba un apoyo extra. Es una imagen del propio Tutankamón con su esposa Angesenamón. Ella está arrodillada ante sus pies y el rey está lanzando una flecha, pero lo hace sentado. Eso es algo extraño. Y hay otra imagen muy bonita del rey con su esposa en la tapa de este cofre, en la que se le muestra apoyado en un bastón. Esta no es la imagen de un faraón enérgico, atlético y joven, sino de alguien más bien vulnerable y débil. Este bastón podría ser uno de los objetos que se están examinando en el Gran Museo Egipcio. ¿Qué pudo haber provocado que el joven rey caminase con un bastón? Se han recuperado más objetos que podrían contener alguna pista. Andrei lleva trabajando durante los últimos 7 años en las sandalias que pertenecieron a Tutankamón. ¿Preparado? Sí, ábrelo.
Vaya. Es una obra de arte impresionante. Estas sandalias se han salvado de una desintegración casi total. Y tienen oro. Son una obra de arte sensacional. Se descubrieron más de 80 pares de zapatos en la tumba de Tutankamón. Desde sandalias para niño hasta zapatos para adulto. Se trata de una de las colecciones más grandes del mundo de calzado antiguo. Pero más de 3000 años de humedad han hecho mella. El cuero se ha derretido y los adornos de oro se han caído de la mayoría de las sandalias. Estas piezas se han recolocado meticulosamente y el diseño muestra algunas características inusuales. Tutankamón tenía 3 pares de zapatos abiertos. Son especiales, principalmente por tener varias maneras para cerrarse al pie y por juntarse muy bien. Tienen una tira entre el primer y el segundo dedo, además de una tira que va sobre el pie por si éste no se ajustara bien. No son como nada de lo que ha visto Andrei sobre el antiguo Egipto. Normalmente, y al igual que las sandalias modernas, las sandalias egipcias tradicionales tienen una tira entre el primer y el segundo dedo. Pero parece que con eso no bastaba. Así que le añadieron algo adicional para que la persona, en este caso el rey, pudiera caminar correctamente. Andrei cree que sin las tiras el calzado se podría haber soltado del pie de Tutankamón. Pero ¿por qué necesitaba un calzado especialmente adaptado? ¿Qué les pasaba a los pies del joven rey? Una pista de este puzzle se encuentra en los restos del propio Tutankamón en las arenas del desierto a más de 650 kilómetros al sur de El Cairo. Lo enterraron en el Valle de los Reyes, cerca de la antigua capital de Tebas, Luxor. En estas rocas del desierto se esculpió el lugar de descanso final de muchos grandes faraones egipcios. La momia de Tutankamón se encuentra donde Carter la descubrió hace un siglo, en una pequeña y modesta tumba, y el cuerpo muestra varias características atípicas. Tutankamón ha sido sometido a numerosos análisis anatómicos con el paso de los años. Fotografías, rayos X, exploración por TAC. Todas estas pruebas nos han mostrado anomalías que no se esperan ver en un cuerpo de 19 años. Y los pies son algo que nos interesa particularmente. El pie izquierdo está girado hacia el interior y al segundo dedo le falta un hueso, lo que indica que padeció una especie de enfermedad genética heredada. Parece que sufrió lo que se conoce como pie equinovaro. Probablemente Tutankamón sufrió mucho dolor constante y tuvo dificultades para caminar, y todo aquel que lo viese se daba cuenta de su sufrimiento. Emerge una imagen de una familia real marcada por una dolorosa desgracia. El egiptólogo Chris Nonton cree que existe una relación entre los pies lisiados de Tutankamón y el descubrimiento de que sus hijas mortinatas se enterraran con él. De ser cierto, ¿qué podrían revelar el resto de tesoros de la tumba sobre el rey? El trono de Tutankamón es uno de los numerosos objetos que están a punto de trasladarse al nuevo Gran Museo Egipcio. La principal atracción de su trono, que está cubierto de oro puro y tiene incrustaciones de piedras semipreciosas, muestra el afecto entre el joven rey y su esposa Angesenamón. Toda la decoración de este trono gira en torno a la pareja real. Podemos ver esta conmovedora imagen en el respaldo. Tutankamón está reclinado con una pose muy relajada. Tiene una mano en la parte trasera de su asiento y Angesenamón apoya la mano sobre su hombro. Se trata de una escena muy bonita y natural. Pero este retrato familiar y conmovedor no es lo que parece. Hay algo bastante interesante que cabe recordar sobre la pareja real. Aunque no estemos totalmente seguros de ello, estamos prácticamente convencidos de que eran familiares, probablemente hermanastros, si no hermanos.
Si eran familiares tal y como cree Chris Nonton, entonces el trono representa una imagen inquietante de una relación de incesto entre Tutankamón y su hermana, la madre de sus hijas prematuras. Pero hay pocas pruebas sobre la ascendencia de Tutankamón. Es extraño, y no solo por la cantidad de pruebas que tenemos sobre él, sino porque se espera que el rey del Antiguo Egipto, la realeza y también los que no fueran miembros de la realeza en el Antiguo Egipto, nos dijeran, soy hijo o hermano o hermana de... No tenemos esos datos sobre Tutankamón. Parece que Tutankamón pudo haber elegido deliberadamente mantener la identidad de sus padres en secreto y su árbol genealógico lleva 90 años siendo un misterio para los egiptólogos. Ahora los científicos trabajan para descubrir este secreto de 3000 años. Y cuanto más descubren, la historia se vuelve más oscura. En Italia, el antropólogo Albert Fink lleva años utilizando análisis de ADN para arrojar más luz sobre la vida de Tutankamón y de sus antecesores. Gracias al estudio de la momia, hemos aprendido mucho sobre la vida real de Tutankamón. A veces, cuando hacemos todos estos análisis con las momias y tomamos muestras, pensamos, ¿qué son estas momias? ¿Quiénes son? ¿Qué vidas tuvieron? ¿Cómo fue su vida? ¿Qué pensaban? ¿Cómo se sentían? Al usar la última tecnología, el Dr. Fink ha elaborado un perfil de ADN sin precedentes sobre los miembros de la familia real de Tutankamón, también conocida como la Dinastía 18. En 2010, Fink tuvo acceso a 11 momias guardadas en museos de Egipto y que se creía que pertenecían a la familia real de Tutankamón. Originariamente se descubrieron las momias en varias tumbas del Valle de los Reyes, y todas ellas databan de la misma época que Tutankamón. Fink tomó una muestra del ADN de Tutankamón y la comparó con la de las 11 momias para buscar códigos genéticos únicos dentro de dicho ADN, los marcadores. Cuando terminamos la huella genética de una persona, buscamos ciertas regiones genéticas y marcadores y vemos cuántas veces se repite una secuencia concreta. Los marcadores genéticos de 2 de las momias se relacionaron directamente con Tutankamón. Uno perteneció a su predecesor, el odiado faraón Akenatón, y el otro era de una mujer desconocida de otra tumba. Para Albert Fink, se trata de una prueba de haber encontrado por fin a los padres de Tutankamón. Pero no es lo único que descubrió Fink. Se revelaron más resultados con una estremecedora realidad de su árbol genealógico. Cuando comparamos la huella genética de los padres, vimos que están estrechamente relacionados. Y al confirmar este análisis viendo la huella genética de sus padres, podemos averiguar que además eran hermanos. Al igual que sus hijas nacidas de manera prematura, Tutankamón también fue producto de un matrimonio incestuoso. Es un descubrimiento macabro, pero los matrimonios entre familiares en el antiguo Egipto eran algo bastante común. La realeza creía que descendía de los dioses y si se casaban con plebeyos, diluirían su sangre divina. Por eso todo se quedaba en familia. No lo sabían, pero esta tradición familiar incestuosa llevaría a la dinastía a su fin. Ha emergido una imagen lejos de la perfección de la familia real de Tutankamón. Los restos de sus hijas mortinatas en el Gran Museo Egipcio, junto con la prueba de sus deformidades, indican dolor y una tragedia personal. Pero ¿cómo pudieron relacionar el linaje de la familia incestuosa de Tutankamón? Uta Nasrathian, cirujano en el Imperial College de Londres, ha estudiado las ramificaciones de las relaciones incestuosas durante generaciones. Su trabajo muestra los efectos nocivos de la endogamia. Esto es un árbol genealógico normal. Hay 8 bisabuelos, 4 abuelos, 2 padres y una persona en la base de dicho árbol. Hay un patrón de ramificación que indica que los genes buenos perduran en cada generación hasta llegar a la persona que está en la base de dicho patrón. Ahora veamos el árbol genealógico de Tutankamón.
Aquí hay un patrón de ramificación anormal, lo que se conoce como implexo. Los hermanos se casan con sus hermanas para procrear, de modo que los genes más débiles se transmiten de generación en generación provocando enfermedades. Parece que el árbol genealógico de Tutankamón ha estado envenenado de generaciones de incesto, lo que ha provocado efectos más dramáticos y debilitantes en cada generación. El doctor Asrafian cree que algunas de estas anomalías genéticas de esta endogamia se pueden ver en las estatuas del padre de Tutankamón, Akenatón. Muestran su cuerpo de una manera diferente a la de cualquier faraón anterior. Lo primero que vemos es que su cara es muy alargada. Y si nos fijamos en su cuerpo, la visión general es la de un hombre flaco con una distribución femenina de su grasa. Esto no es algo normal en la época del antiguo Egipto, porque los reyes dioses solían ser muy masculinos y demostraban que eran muy fuertes. En Akenatón vemos a alguien totalmente opuesto. Probablemente las deformidades de Tutankamón fueron el resultado de generaciones de endogamia. Pero sus hijas mortinatas fueron quienes pagaron el precio final de la tradición incestuosa de la familia real. Otras de las consecuencias de la endogamia son los abortos o los mortinatos. Sabemos que en la tumba de Tutankamón había 2 fetos mortinatos y que probablemente el resultado de procrear con su hermana fue lo que causó estas muertes prematuras. Algunos expertos sospechan que esta herencia genética pudo haber contribuido a la muerte prematura de Tutankamón. En el Gran Museo Egipcio, algunos de los objetos más espectaculares podrían tener la respuesta. Se encontraron 6 carruajes en la tumba de Tutankamón. El director del museo, el doctor Tarek Taufik, tiene claro que estos carruajes no eran meros obsequios para su vida en el más allá. El rey pudo haber estado en este carruaje con escenas de prisioneros y de enemigos en él. Pero el carruaje no era una mera exhibición. Nuevas investigaciones muestran que era un elemento muy práctico de equipamiento militar. Por primera vez desde que Howard Carter los descubriera, un equipo de expertos egipcios y japoneses han examinado estos carruajes. Los rayos X modernos y la tecnología de imágenes en 3D han mostrado uniones flexibles hechas con complejos recubrimientos de cuero, un antiguo sistema de suspensión muy avanzado para su época. Pero ¿por qué un rey impedido con bastante certeza necesitaba un supercoche del mundo antiguo? La respuesta está en este árido desierto, el hogar de la infancia de Tutankamón cuando su padre Akenatón gobernaba Egipto. Akenatón rechazó los siglos de las creencias religiosas del antiguo Egipto. Estableció un nuevo culto y trasladó la capital de Tebas a Amarna, a 400 kilómetros. La arqueóloga Anna Stevens lleva 19 años analizando la extraña decisión de Akenatón para construir una ciudad en mitad de la nada. Hoy en día todos los restos de la ciudad están cubiertos por las piedras de sus templos y palacios. Entre ellos, Anna descubrió un cementerio. Pero no era un cementerio normal. La primera vez que excavamos aquí, comenzamos a darnos cuenta de que pasaba algo extraño. Contamos uno por uno los puntos donde había más de una persona enterrada. Normalmente 2 o 3, pero en un caso había hasta 5. Y más sorprendente fue la edad de las personas que estaban allí enterradas. La mayoría tenía entre 6 y 25 años. Creemos que nos encontramos en un cementerio que se usó para los trabajadores
que construyeron una nueva ciudad para Akenatón. Ana cree que la nueva ciudad del padre de Tutankamón la construyeron niños y que muchos de ellos murieron. Lo más llamativo de este cementerio es que los esqueletos, a pesar de ser jóvenes, muestran indicios de haber soportado cargas de trabajo muy pesadas y de haber estado en condiciones nutritivas deficientes. Trabajaron hasta la muerte. Akenatón quería construir su nueva capital a toda costa, y las pruebas indican que toda una generación lo pagó con sus vidas. Para Egipto, sus consecuencias fueron catastróficas. Akenatón estaba tan absorto en su vanidoso proyecto de construcción que abandonó la política internacional. Cuando murió, Egipto estaba inmerso en una tormenta política. El Egipto que heredó Tutankamón con 9 años era un país al borde del colapso. El joven rey necesitaba volver a poner Egipto en el mapa de potencias internacionales, y la forma más rápida y efectiva era mediante una guerra. Tutankamón tuvo que guiar a su pueblo y a su ejército durante la época de inestabilidad posterior al mandato de su padre. Un carruaje vanguardista le daría la heroicidad y el respeto que realmente necesitaba. Pero con su discapacidad, ¿era capaz de montar en un carruaje? Para averiguarlo, el podólogo Ron McCulloch está creando un modelo en 3D sobre cómo habría podido caminar Tutankamón. Sí, ahora sí. Unas vendas especiales limitan el movimiento y reproducen la posición de los pies de Tutankamón. Sabemos que Tutankamón tuvo varias deformidades en los pies y en los tobillos, así como un pie izquierdo equinóvaro y unos pies muy planos, sobre todo el derecho. Los sensores de movimiento capturan los movimientos que permiten a Ron analizarlos con un software especial. De manera inmediata queda claro que estas deformidades habrían ejercido una presión enorme sobre los pies del joven faraón. Hemos hecho un análisis detallado de los patrones de movimiento, tanto en el cuerpo como en todo el pie, de modo que ahora tenemos una buena idea sobre cómo pudo haber caminado Tutankamón. Se trataba de un chico de 19 años con deformidades muy graves que afectaron seriamente a su manera de andar. Las deformidades de Tutankamón también pudieron dificultarle el simple hecho de estar de pie. También nos fijamos en su equilibrio postural, el cual representa cuánto nos movemos cuando intentamos quedarnos quietos. Todos temblamos un poco y una cierta cantidad de movimiento es normal. Pero en el caso de Tutankamón, los patrones de movimiento eran 3 veces superiores a los que debían ser. Esto debió de ser muy duro para él. Por ejemplo, al estar de pie en una ceremonia o en un carruaje. Para el joven Tutankamón, montarse y controlar un carruaje debió resultar muy complicado por este problema de equilibrio. Con pruebas de que Tutankamón liderase a su país durante una época de inestabilidad, al margen de su incapacidad, emerge una situación hipotética sobre su muerte. Un escaneado de rayos X de la momia de Tutankamón contiene la prueba más convincente hasta la fecha sobre lo que provocó su muerte prematura. La momia de Tutankamón contiene varias anomalías que podemos ver en esta imagen de rayos X. En el lado izquierdo falta una buena parte de la caja torácica y en el mismo lado del cuerpo también falta parte de la zona superior de la pelvis. Las lesiones de este tipo son características de un tipo de trauma particular. Es un traumatismo cerrado que parece haber afectado a una gran parte del lado izquierdo de su cuerpo. Quizás se aplastó su caja torácica y el tejido blando que había debajo. En la actualidad, si pensáramos en el tipo de accidente que podría haber provocado esto, probablemente nos vendría a la cabeza uno de tráfico. En la antigüedad, lo más parecido a un coche era un carruaje.
Tutankamón, cuyo cuerpo sufrió dolor e inestabilidad, estaba dispuesto a ser el rey que necesitaba su país. ¿Pero se forzó demasiado? ¿Pudo haber muerto así? ¿Fue un accidente de carruaje liderando a su ejército para restablecer el dominio de Egipto en la región? Si un carruaje que iba a gran velocidad arrolló a Tutankamón, es inconcebible que las heridas no fuesen letales, ya que habrían aplastado su caja torácica y el tejido blando de debajo, y los órganos como el corazón no se podrían haber salvado para la momificación. Quizá nunca sepamos cómo murió Tutankamón, pero en cualquier caso su muerte prematura, fuera como fuera, supuso un cambio importante y un gran punto de inflexión en la historia. Cuando Tutankamón falleció, terminó su linaje real, la dinastía 18. Sus hijas nonatas fueron las últimas remanentes de una familia que había gobernado Egipto durante casi 250 años. El legado tóxico de su padre pudo haber provocado que Tutankamón quedase en el olvido durante 3000 años. Ahora la investigación forense de los tesoros de Tutankamón ha revelado que la familia real estaba llena de incestos y maldecida por enfermedades y deformidades. Probablemente el legado genético y tóxico mató a las dos hijas de Tutankamón. En el Gran Museo Egipcio de El Cairo, los restos frágiles de los dos bebés están a punto de conservarse meticulosamente. El oxígeno provoca una descomposición acelerada, así que el equipo del museo utiliza elementos químicos para crear un entorno sin oxígeno. Vamos a mantenerlas en un microentorno en el que pondremos algunos de los elementos que absorben el oxígeno y que lo eliminan de la zona que hay alrededor de los fetos. Estos fetos, al salvarse de una descomposición mayor, son potentes recuerdos del lado humano del rey Tutankamón. Al contemplar estos fetos, vemos una parte dramática de la vida de Tutankamón. Tutankamón nunca cumplió el deseo de tener hijos, ni el de tener un sucesor. Al conservar estos fetos, puede que los avances tecnológicos futuros puedan mostrar más secretos ocultos sobre Tutankamón. Los fetos están entre lo más fascinante que se ha encontrado en la tumba y hablan sobre las esperanzas y los deseos futuros de Tutankamón. Nos cuentan que habría querido tener hijos, pero que no lo consiguió. Eso también habría tenido repercusiones mayores para Egipto. Como dijo Carter, si hubiera sobrevivido alguno de esos bebés, quizá nunca hubiese existido un Ramsés. Esta tragedia personal de Tutankamón pudo haber cambiado el rumbo de la historia de Egipto. Su muerte prematura, sin sucesores, creó un vacío de poder y llevó a Egipto a una agitación política. Escondida en el Valle de los Reyes, en la tumba del propio faraón, se encuentra la prueba de la lucha de poder que siguió. La tumba de Tutankamón está decorada con escenas que representan el viaje desde el mundo de los vivos hasta el mundo de los muertos. Hay una imagen particularmente reveladora. Creo que este es uno de los aspectos más interesantes de la decoración de la tumba. El personaje de blanco que está a la izquierda es Tutankamón. Se le identifica con una inscripción sobre él, pero tiene el aspecto de Osiris, como un dios, y ha pasado de la vida al más allá en este punto. Está muerto y tiene forma de momia. El personaje de la derecha está celebrando una ceremonia o ritual, llamado la apertura bucal para la respiración sobre la momia.
El ritual suele realizarlo un familiar o un sacerdote de alto rango, pero aquí lo lleva a cabo Ay, un oficial senior de la corte de Tutankamón. Ni siquiera tenía sangre real, era un plebeyo. La reanimación de un cuerpo es una parte muy importante de la supervivencia de la persona desde la vida hasta el más allá. Por lo que el hecho de que Ay esté en esta posición, siendo la persona que llevara a cabo este ritual tan importante, muestra que es el sucesor ungido de Tutankamón. Para reclamar su derecho al trono, Ay se casó con la viuda de Tutankamón, Angesenamón, y se convirtió en el siguiente faraón de Egipto. Muchas personas creen que Ay quería que el joven faraón cayese en el olvido. Enterró al rey muerto junto con sus pertenencias en una tumba pequeña e insignificante, y él se quedó con la gran tumba que iba a ser para Tutankamón. Pero esta es solo la primera de las muchas injusticias que sufrió Tutankamón después de morir. Los recuerdos de la destrucción que provocó el padre de Tutankamón, Akenatón, seguían presentes. Tutankamón pagó por los pecados de su padre. A más de 3.000 kilómetros de Luxor, en el Museo Británico, el egiptólogo Aidan Dodson ha venido a buscar la prueba definitiva de esta campaña de menosprecio. Esto es un listado de reyes que se elaboró durante el reinado de Ramsés II y representa el listado oficial de reyes de Egipto desde la unificación hasta su época. El listado de 76 reyes de Egipto se encontró en un templo cerca de Luxor y se elaboró casi 100 años después de la muerte de Tutankamón. Pero lo que falta en este listado es lo más intrigante. En la imagen de la derecha hay una mujer sentada junto a Menofis III, el padre de Akenatón y el abuelo de Tutankamón. A su izquierda está Horemheb. Tutankamón debería estar en esta línea entre estas dos imágenes. Él no está. Pero también faltan Akenatón y Ay, el predecesor y el antecesor de Tutankamón. No es una coincidencia que no estén estas personas, porque en la época de Ramsés II no se las tuvo en cuenta. En lo que respecta a la historia de Egipto, nunca existieron. La maldición genética de la familia de Tutankamón supuso que muriera trágicamente, joven y sin sucesores. Y su linaje real terminó con él. Un siglo después de la muerte de Tutankamón, su existencia se borró de la historia. Hasta que 3000 años más tarde, cuando Howard Carter abrió las puertas de su tumba oculta, reveló los tesoros que cautivaron al mundo desde ese momento. Ahora que se han reunido todos los 5.398 objetos de la tumba en el nuevo Gran Museo Egipcio, Tutankamón está resucitando a través de la ciencia moderna. Y las investigaciones forenses muestran los secretos más ocultos entre sus tesoros. Todos estos objetos le pondrán cara a Tutankamón. El esqueleto de este chico adquirirá una figura completa del rey y del hombre. Un capítulo nuevo de la historia de Tutankamón se ha revelado. Parece que fue mucho más que el rey niño que se creía popularmente. Fue un padre, un marido y un líder dinámico con ambiciones importantes que se vio frenado brutalmente por el linaje tóxico de su propia familia.